Presidente Boric celebró la aprobación de la reforma de pensiones que quedó lista para convertirse en ley, mientras el mandatario dijo que se trata de un triunfo para todos los chilenos. Desde las AFP criticaron la reforma, advirtiendo que debilitará las pensiones de los trabajadores. Para hablar del tema, estamos con el diputado presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Diputado, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Andrés, perdona, no te oigo. ¿No me escucha? ¿Me escucha ahí bien? No, parece que no me escucha. No, vamos a retomar el contacto con el diputado presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Tenemos un problema en la conexión con el diputado vía Zoom para, obviamente... Ahí, Andrés, sí ahí te sí, oigo. ¿me escucha? ¿Sí o no? ¿Me escucha, diputado? Parece que no. Sí, ahora sí. Ya, diputado, partamos la conversación obviamente centrada en lo aprobado ayer por la Cámara de Diputados y Diputadas. Lo primero, ¿con qué sabor queda usted después de la jornada de ayer? Con un sabor dulce. La verdad es que lo que ayer ocurrió es histórico. Hace 19 años, Andrés, 19 años, que llegamos a la conclusión, expertos de derecha e izquierda, nacionales e internacionales, de que el 10% de cotización era insuficiente. Hace 19 años la Comisión Marcel... No, tenemos un pequeño problema en la conexión con el diputado de la UDI, presidente de ese partido, Guillermo Ramírez. Lamentablemente, diputado, vamos a retomar la conexión con usted para conversar bien sobre la reforma de pensiones. Lo decíamos, aprobada la jornada de ayer por la Cámara de Diputados y Diputadas. 114 votos a favor, 28 votos en contra de los 155 votos disponibles allá en la Cámara de Diputados y Diputadas. Lo decía bien el diputado Ramírez, presidente de la UDI, hace prácticamente 15 años, 20 años que venimos discutiendo esto. Comisión Marcel de por medio, Comisión Bravo de por medio, un primer proyecto de la expresidenta Michelle Bachelet, fallido, un segundo proyecto del expresidente Piñera, fallido, y en esta muchos dijeron la tercera tenía que ser la vencida, no se podía seguir esperando a una tramitación, a una aprobación de una reforma de pensiones que en el pilar contributivo, por lo menos este sistema, prácticamente no había sufrido cambios desde su creación en los albores de los años 80. Lo que vemos allá en la imagen, ese abrazo sobre todo entre la ministra Marcel y el ministro Marcel, perdón, y la ministra Jara, ahí lo vemos en la imagen, simboliza bien lo que han sido una tratativa, un mes de enero tenso, difícil para el gobierno, pero que saca adelante una de las reformas, y lo dijo el presidente Boric, más allá que una reforma muy distinta a la que buscaba seguramente la coalición oficialista durante su mandato, es sin lugar a dudas la reforma más importante de los temas, si no el más importante dentro de la discusión política en nuestro país. El tema previsional, el tema de las pensiones dadas, las bajas pensiones, han habido avances durante los últimos años, como fue el pilar solidario, por ejemplo, creado por la presidenta Bachelet en 2008, como fue, sin lugar a dudas, la PGU creada en 2022. Ahora sí, diputado Ramírez, ¿me escucha bien? Sí, yo lo escucho perfecto. Ahí estamos perfectos, ya. Lo que yo le preguntaba, usted decía un sabor dulce, un sabor o una sensación positiva, me imagino, que le deja la jornada de ayer. Sí, el tema es que hace 20 años se llegó a una conclusión, que es que el 10% de cotización era insuficiente. Y hace 19 años que estamos haciendo un esfuerzo e intentando a través de reformas, discusiones, ver si podemos llegar a un acuerdo, y el acuerdo era imposible porque la izquierda quería que esa cotización adicional fuera reparto, y nosotros siempre estuvimos por defender la capitalización individual, es decir, defender la propiedad de los fondos de los trabajadores. Y esta discusión finalmente se sacó por lo siguiente, porque los retiros, que fueron una muy mala política pública, yo voté en contra de todos los retiros, generaron conciencia en los chilenos de que esa plata estaba y que esa plata era de ellos. Y los chilenos de manera abrumadora exigían que los puntos adicionales de cotización fueran de ellos y fueran heredables. La izquierda tuvo que ceder, el gobierno tuvo que ceder en este punto, y finalmente logramos llegar a un acuerdo en que los puntos adicionales de cotización van a las cuentas individuales. Y entonces se logró algo muy bueno, no solamente preservar la propiedad de los fondos, sino que además logramos igualar las pensiones entre hombres y mujeres, que era de toda justicia. Logramos mejorar las pensiones hoy a aquellas personas que fueron responsables y cotizaron durante largos años en su vida de trabajo. Logramos meterle más competencia al sistema para que bajen las comisiones y aumente la rentabilidad. Entonces, esta es una reforma gigante, la más grande desde que se creó el sistema hace 45 años. Estamos resolviendo el principal problema, que era que el ahorro era insuficiente. Se hace de manera gradual,
y creo que aquellas personas que legítimamente tienen dudas de si les van a devolver el préstamo, se van a ir dando cuenta con el correr de los meses de que esta reforma técnicamente está bien hecha y que esas dudas que Diputado. puedan tener, yo creo que van a ser despejadas. Sí, ¿cómo entender? Me explica usted, hoy día estaba leyendo, por ejemplo, la encuesta Criteria, decía de las personas que se sienten, por ejemplo, afines a la izquierda, el 82% quería que esto se aprobara absolutamente, las de centro casi un 70%, de la derecha un 40%. ¿Por qué tan bajo? Tomando en consideración que con toda evidencia lo que se aprobó ayer es más cercano a lo que empujó siempre la centroderecha, que lo que empujó el oficialismo, por lo menos en esta pasada de proyecto original, si lo comparamos con el proyecto original del presidente Boric. Exacto. Acá lo que ocurrió fue que desde la derecha hubo muchas críticas y eso afecta a los electores de derecha. Hay un grupo de personas en nuestro sector que tomó la decisión de rechazar la reforma antes de conocerla. Cuando estábamos recién conversando, discutiendo, lo que ellos decían era, no se puede llegar a un acuerdo con este gobierno. Y yo, la verdad es que puedo compartir, André, que este es un cambio muy grande y a veces los cambios grandes asustan. También puedo compartir que no se puede confiar en este gobierno. Pero cuando uno mira la reforma que presentó el gobierno y la compara con lo que aprobamos ayer, uno se da cuenta de que finalmente aquí se impusieron nuestras ideas. Y por lo tanto no hay ninguna razón para pensar de que aquí hay gato encerrado, de que aquí hay una trampa, de que aquí el Estado se va a inmiscuir, de que no se va a respetar el ahorro de los trabajadores, de que habrá un manotazo, etcétera. Mira, fíjate en lo siguiente. El préstamo es heredable si el trabajador muere y se le devuelve al trabajador el día que jubila si es que logra jubilar. Nosotros vamos a empezar a aportar a este fondo 5 meses después de que se promulgue la ley. Probablemente la ley se promulgue en marzo, en agosto, septiembre vamos a estar aportando. Eso significa que a partir de octubre, noviembre, cada trabajador que fallezca, su familia va a recibir en herencia lo que él aportó de préstamo. Y los trabajadores que vayan jubilando, los miles de trabajadores que jubilen todos los meses a partir de octubre, van a recibir el préstamo de vuelta de parte del Estado. No hay que esperar a 20 años, no hay que esperar a 30 años para ver si el sistema funciona. Cuando sean las elecciones presidenciales ya van a haber miles de personas que van a poder atestiguar que les devolvieron su plata y van a haber, espero que Sí. pocas, pero van a haber personas que habrán Diputado, muerto y sus familiares podrán también atestiguar de que recibieron la plata en herencia. ¿qué lectura tiene usted? Por ejemplo, estaba leyendo varios titulares de portales, por ejemplo, de la segunda, casi todos coinciden en una figura. Uno siente como que el oficialismo celebra el abrazo ayer de la ministra Jara con Marcela, era bien claro, un abrazo sentido, y una oposición que intensifica sus divisiones. ¿Cómo ve usted esa lectura que hacen muchos medios, que hacen muchos analistas? Bueno, en caliente, por supuesto que todavía existen divisiones en el mundo de la oposición respecto al proyecto, pero en frío, cuando empiecen a correr los días, nos vamos a ir dando cuenta de que esta era una gran reforma. A veces la perspectiva del tiempo cambia las cosas, y yo estoy seguro que eso va a ser, eso va a ser así. Yo, por ejemplo, me sorprendí hoy día con un tuit de José Piñera. ¿Mm? Me gustó ver a Klaus Witther, que al principio había sido muy crítico, diciendo que si él fuera diputado o senador habría votado a favor. La actitud, cómo cambió radicalmente de la organización Con Mi Plata, no. Mm. Hoy Salvo día en José la Luis Daza, mañana. que barrió con todo. Sí, pero lo que le quiero decir es que cada vez son más los que, habiendo tenido dudas en el pasado, se Claro. suman a valorar lo que ocurrió ayer y no al revés. Y en la medida en que esto vaya tomando, se vaya enfriando y ¿Mm? vayamos teniendo más perspectiva en el tiempo, yo estoy convencido de que esto va a envejecer muy bien. Ya, Y que pero aquellos hablando en el. Claro, que tenían eso pensando en temores, el. Perdón, diputado, eso pensando en el largo sí, plazo, que envejezca bien, como dice usted. Pero en el corto plazo sí, enfrentamos un año sumamente electoral. En este escenario, las críticas, las duras críticas de José Antonio Kast hacia Chile Vamos, ¿marcan el quiebre definitivo con Republicano? es que nosotros estamos en proyectos políticos distintos. Por lo tanto, hablar de quiebre eh, O sea, sería asumir que pero por estamos en ejemplo, una misma definitivamente una lista construcción. parlamentaria con ellos queda sepultada después de esto. No, mira, nosotros vamos a insistir hasta el último minuto en la necesidad de la unidad, porque creo, y aquí espero interpretar a los republicanos, nuestro adversario común es la izquierda.
No creo que después de lo que ocurrió ayer haya gente de Chile Vamos que piense que su adversario es republicano o gente de republicanos que piense que su adversario es Chile Vamos. No hay que perder la perspectiva de las cosas, hay que mantener la cabeza fría. Por supuesto que nuestra posición respecto al tema de pensiones con republicanos es distinta, Mm. pero yo estoy convencido de que no estoy hablando en 20 años más, estoy hablando en pocos meses más. Cuando empiecen a aquietarse las aguas, el mismo Partido Republicano va a darse cuenta de que esta sí fue una buena reforma. Pero Y se acá se van le a abrió un flanco por la derecha, lamentar de haber diputado. Entonces ahí la levantado. discusión con Chile Vamos va a ser más difícil. Le dar un flanco con Kaiser, uno siente que Kast va a ir cada vez extremando más el recurso, más que centrándose. Bueno, esa es una decisión que tienen que tomar ellos. Yo soy de la idea de que nosotros en Chile Vamos tenemos que hablarle a una gran mayoría de chilenos, tenemos que hablarle al sentido común. Lo que ocurrió ayer, eh, por ejemplo, de igualar las pensiones de hombres y mujeres cuando han ahorrado lo mismo y jubilan a la misma edad, es de toda justicia. El A bono mí me tabla. cuesta entender por qué, sí, a mí me cuesta entender por qué para ciertos grupos hay otras consideraciones más importantes que resolver esta injusticia. Obviamente tenemos diferencias ahí. Eh, yo creo que las críticas a lo que se hizo, por ejemplo, en ese tema, la igualación de hombres y mujeres, son críticas débiles. Pero El a usted le pegaron principio firme de porque esa dijo que la palabra injusticia, reparto. Y el bono tabla, bueno, de alguna forma, es un reparto. bueno, yo creo que no, es discutible, Sí, pero aún así, a mí me parece que plantear esa objeción cuando estamos hablando de beneficiar a más de la mitad de los chilenos resolviendo algo que es injusto, ni siquiera se claro. trata de un beneficio, se trata de hacer justicia. Tienes que tener un argumento realmente poderoso, tienes que tener algo que sea realmente de principio para finalmente decir que te opones a igualar las pensiones entre hombres y mujeres. Sí, diputado, para cerrar el tema con Republicano, recojo sus palabras que usted no se cierra a un entendimiento. No están todas las puertas cerradas de acuerdo al presidente de la UDI. Lo que pasa es que tenemos la oportunidad única, no solamente de llegar a la moneda, sino de llegar con mayoría parlamentaria. Nuestro sector nunca en la historia de Chile ha tenido mayoría en las dos cámaras. Nunca. Y hoy día, de acuerdo a todas las encuestas y de acuerdo a lo que ocurrió en la última elección municipal, particularmente cuando vemos concejales, tenemos la oportunidad de tener mayoría en las dos cámaras. Es tan importante esto, es una oportunidad de oro que nos puede permitir hacer que el país se vuelva a desarrollar y que vuele, que progrese, que haya empleo, que aumenten los salarios, que haya inversión. Es tan grande lo que tenemos entre manos que yo creo que ningún sacrificio es suficiente. Y por lo mismo, hasta el último minuto, vamos a hacer el llamado a ir juntos, que es difícil, pero hay que hacer ese esfuerzo cuando la oportunidad que tenemos entre manos es tan grande y lo que podemos, el bien que podemos hacerle a Chile es tan importante también. Sí, diputado, ¿cómo afecta, beneficia o no, esta aprobación a su candidata, a Evelyn Matei? Bueno, yo creo que los chilenos valoran enormemente cuando los políticos somos capaces de ponernos de acuerdo para resolver problemas. Los chilenos saben que no hay manera de resolver problemas difíciles, complejos, si es que no es a través de acuerdos. ¿Cómo vamos a mejorar la salud en este país si no nos ponemos de acuerdo? Y ese es un tema que hoy día aqueja a millones de chilenos. Las leyes en materia de delincuencia, ¿cómo las sacamos adelante? Acordando una agenda con el gobierno. Nosotros hemos demostrado que se puede llegar a acuerdos defendiendo nuestros principios y resolviendo de verdad los problemas que hoy día quejan a las personas, como por ejemplo las mujeres o las personas que ahorrando tenían bajas pensiones, o aumentar la PGU para los jubilados más pobres. Por lo tanto, creo que cuando la gente se enfrente al voto, pensando en los problemas cotidianos que tiene, que son de difícil resolución, yo no tengo ninguna duda de que van a optar por personas que demuestren capacidad de llegar a acuerdos, no solamente disposición al acuerdo, sino que sean capaces de llegar a acuerdos. Y por eso creo que lo que se mostró ahora por este acuerdo en materia de pensiones, que los chilenos, como usted dijo al principio, en términos generales, valoran enormemente, eso va a ser un impulso muy grande para la candidatura de Evelyn Matei. Sí, diputado, ¿se cierra acá, cree usted, el tema previsional? Bueno, yo creo que en una reforma tan grande como esta, puede que haya que hacer correcciones en temas menores, por supuesto, en el futuro, y por lo tanto probablemente este año estemos discutiendo sobre algunas correcciones que vamos a tener que hacer en el Congreso. Esto no es nuevo, en todas las reformas grandes siempre, luego hay que enviar una ley
para corregir temas de redacción o cosas que no se entienden claramente, de tal manera que la ley quede afirme. Y a mí en particular hay una espinita que me quedó con esta reforma a las pensiones, algo que yo creo que ¿Cuál? vamos a tener que resolver en marzo, que creo que no es suficiente el beneficio a las pymes. ¿El Y las pymes son las 12,5, el que han. tema del pago de impuestos? Sí, porque al final en la práctica el 98% de las pymes en términos reales eh, pagan alrededor de un 9% de impuestos. Por lo tanto, cuando tú lo bajas de 25 a 12,5, el único beneficio que tienen es de liquidez. Este es un tema más técnico, Sí, porque tienen que pagar PPM sí, sí. menores. Eh, entonces, yo creo que como esa ley de reducir de 25 a 12,5 el impuesto a las pymes se va a votar en marzo en la Cámara, yo espero que el gobierno esté abierto a recibir algunas ideas adicionales que permitan de verdad Mm. hacer una Pero diferencia es para las pymes. bajarlo, su Porque propuesta es bajarlo a 9 o que esto que dura hasta el 2027 hacerlo permanente. yo espero, no, el 12,5 permanente, por supuesto, ¿Ya? pero yo estoy pensando en sentar a las pymes en la mesa que hagan algunas propuestas de algo que realmente les sirva. Y esto no es simplemente apoyar a las pymes por apoyar a las pymes, es porque cuando uno aumenta los puntos de cotización, eso puede generar problemas en el empleo, eso Mm. no es un misterio, es como cuando se sube el sueldo mínimo. Y por lo tanto, nosotros para que ese efecto no se produzca, o sea, lo menor posible, es indispensable hacer una ayuda que sea sustantiva para las pymes. Y creo que la reducción del 25 al 12,5 no es suficiente. Como esto se va a discutir en marzo, Ya. yo espero que el gobierno esté abierto a nuevas ideas. Diputado, por último, ¿pueden haber más acuerdos en otros temas? Siente usted en el último año, el gobierno del presidente Boric, usted decía, claro, un gobierno al que usted no le cree, dice usted, pero ¿pueden haber más acuerdos como este, siente usted? Y si es que lo hay, ¿en qué temas? Bueno, yo creo que hay una cierta eh, unanimidad en el Congreso de que hay que avanzar en el proyecto de permisología, ¿Mm? de que hay que avanzar en proyectos que aún faltan en materia de seguridad y que hay que avanzar en reformas políticas, por muy modestas que éstas sean. Ya, pero en temas como Nosotros KFS, estamos temas disponibles como a avanzar en aborto, en esas esos tres temas ni cosas. hablar, para la UDI. No, de ninguna manera. Y esto que han anunciado algunos parlamentarios trasnochados, que debieran volver a los 60, de nacionalizar las FP o el sistema completo de pensiones, dijeron que van a presentar un proyecto en marzo. O sea, todo eso es una locura y no van a contar con nuestros votos. Y no se va a aprobar. No hay ninguna manera de que esas cosas se aprueben en el Congreso. No, si el gobierno quiere avanzar en una agenda que sea provechosa para el país, y ahí me refiero al tema de permisología o temas de orden público, va a contar con nosotros. Pero todos estos anuncios que han hecho, anuncios que finalmente buscan hablarle a su público, van a contar con una férrea oposición nuestra y con nosotros no cuentan. Diputado Guillermo Ramírez, le agradecemos como siempre su buena disposición con Canal 24 Horas. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a ustedes. Que Chao, tengan chao. una buena tarde. Chao. 5:27, nos vamos a la pausa aquí en Noticias 24. Volvemos en un ratito más con más noticias a su canal de noticias.